¿Listo? Buenas tardes a todas, todes y todos, ¿cómo están? En este panel de hoy viernes a la tarde sobre justicia transicional, vamos a presentar en primer lugar a Juan Pablo García Giraldo. Juan Pablo es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en estudios de paz y conflicto de la Universidad de Queensland, Australia. Es magíster en Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja, España, profesor a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la UCEBA. Es miembro de los grupos de investigación Derechos Humanos y Víctimas en Escenario de Postconflicto e INVIUS, coordinador del Semillero de Investigación en Derechos Humanos y Convivencia Pacífica de la UCEBA. Es investigador categorizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría Junior y ha sido evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de publicaciones indexadas en temas relacionados con construcción de paz. Te escuchamos, Juan Pablo. Gracias por estar acá. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio. Muy encantados desde la UCEBA de poder participar. Voy a proceder entonces a compartir mi presentación. Les pediría amablemente si me pueden confirmar si la están visualizando correctamente. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la presentación del día de hoy, la ponencia se denomina Justicia Transicional como Estrategia de Construcción de Paz, una aproximación conceptual. Desde la Unidad Central del Valle del Cauca, específicamente desde el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Víctimas en Escenario de Postconflicto, desde hace ya algunos años hemos venido trabajando líneas de investigación referentes a derechos humanos, construcción de paz y justicia transicional. Eventualmente, el objetivo de esta ponencia es mirar algunas de las aproximaciones conceptuales que se dan sobre el modelo de justicia transicional que se deriva del Acuerdo Final para la Paz firmado en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, el cual se denominó en el acuerdo como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y aquí hago una precisión. Voy a abordarlo más desde la esfera conceptual, teniendo en cuenta que lo más seguro es que la doctora Tiame Carabalí, que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues pueda abordar desde elementos mucho más específicos de dicho sistema, específicamente desde su órgano de justicia, que es esta jurisdicción. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, estas anotaciones y esta pequeña introducción, inicialmente quiero dar como un paneo de diferentes tipologías y modelos de justicia transicional para eventualmente ir acotándolo desde una perspectiva de estudios de paz sobre cómo eventualmente este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene un potencial de transformación de conflicto y eventualmente pues cuáles son algunas de las consideraciones y aproximaciones en materia de construcción de cultura de paz que hay en el país actualmente. En ese sentido, partimos de la comprensión de tres sistemas o tres modelos más bien de justicia transicional que digamos se establecen como grandes categorías dentro de la literatura académica, que son el modelo liberal, el modelo socialdemócrata y el modelo crítico. Eventualmente, cuando hablamos del modelo liberal en clave de justicia transicional, estamos hablando de un modelo que tiene una visión restringida desde el punto de vista del concepto de lo que significa usos a gran escala, violaciones a los derechos humanos de carácter masivo y sistemático. Y en ese sentido tiene unos focos fundamentales que materializan de una u otra manera ese carácter restringido, y es que eventualmente pretende reafirmar el Estado de Derecho y fortalecer un sistema democrático. Busca lograr un equilibrio entre medidas de justicia retributiva y justicia restaurativa y también medidas de reparación individual. Pero lo que caracteriza eventualmente este modelo liberal es que eventualmente toda la construcción de estos sistemas o estos modelos de justicia transicional, digamos de carácter liberal, tienen eventualmente digamos una mirada de poco reformista.
Y ese carácter poco reformista implica que eventualmente el abordaje de las causas estructurales de un conflicto no sean el foco principal a la luz de este modelo. En ese sentido, principalmente el abordaje a través de un modelo liberal se enfoca desde la materialización de juicios penales o de mecanismos extrajudiciales para el abordaje precisamente de esas dinámicas de violencia generalizada que desencadena pues un escenario de violación de derechos humanos a gran escala. Partiendo de eso, pues autores como Kai ambos, digamos, manejan esta línea de manera muy clara y también autores como Rodrigo Primi y María Paula Zafón, aunque estos dos autores eventualmente también hacen un tránsito permanente entre el modelo socialdemócrata y el modelo liberal, que eventualmente explicaré más adelante, también cómo desde tipologías que proponen estos autores, hay una específicamente que es muy acotada pues, a lo que significa el funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto al modelo socialdemócrata, digamos que la concepción en cuanto a los abusos a gran escala no es restringido únicamente a violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, sino que también comprende una visión más amplia de lo que significa la violencia como fenómeno y en ese sentido se aparta, o más bien se aparta, no, incluye más bien otras tipologías de violencia como lo es la violencia cultural y la violencia estructural para utilizar pues términos de Johan Galtung, un teórico clásico en materia de estudios de paz. Y eventualmente esto implica que tenga diferentes finalidades, tanto como reafirmar el Estado de Derecho, también buscar eventualmente la reconciliación y reconstrucción del tejido social. Y en ese sentido de reconciliación y reconstrucción del tejido social, no es simplemente generar acciones de atención para garantizar medidas que eventualmente promuevan un escenario de tránsito, de guerra a la paz o de dictadura a la democracia, sino que eventualmente implica también abordar esas causas estructurales que dieron origen y nacimiento a una conflictividad. También están las medidas de reparación y eventualmente se genera también la identificación de causas económicas, políticas, sociales y culturales que inciden en un conflicto. Y este eventualmente, digamos que creo que es el modelo que más se ajusta eventualmente dentro del modelo crítico, liberal y socialdemócrata al escenario colombiano actual, teniendo en cuenta que incluye estas cuatro dimensiones que acabo de mencionar, pero tiene una gran falencia y que eventualmente, digamos, si se mira desde un sentido restrictivo del sistema integral para la paz como sistema únicamente, digamos, hay una limitación en cuanto a la posibilidad de gestionar cambios estructurales en muchos aspectos del funcionamiento del Estado. Sin embargo, y aquí hago una aclaración, si la justicia transicional o las medidas transicionales se abordan desde el acuerdo final para la paz en su conjunto, entonces ya estamos hablando que en los otros puntos del acuerdo, son 6 en total, en los otros puntos del acuerdo sí se establecen medidas para la transformación del conflicto y las causas que lo originaron, que principalmente radican en dos, digamos, fundamentales, que son problemas, el problema agrario, problemas relacionados con el uso y tenencia de la tierra y la distribución de la misma, y en un segundo componente el problema de la participación política. Y en ese sentido, desde el modelo socialdemócrata es fundamental trabajar en la eliminación progresiva o en la transformación progresiva de esas causas estructurales. Entonces hago esa salvedad porque el sistema en sí mismo, por sí solo, digamos, no atiende este último componente, pero si se aborda desde una articulación con las otras medidas que están en el Acuerdo Final para la Paz, entonces digamos que sí atendería como tal a este modelo socialdemócrata. Y por último está el modelo crítico, que eventualmente plantea que, digamos, la reforma institucional es el principal camino para garantizar una situación de transformación del conflicto
Y en ese sentido, los tres componentes fundamentales es garantizar un escenario de reconfiguración sociopolítica, de reforma institucional y también de mecanismos de reparación colectiva. En ese sentido, tanto el modelo socialdemócrata como el modelo crítico digamos, un componente muy marcado en garantizar la implementación de medidas de justicia distributiva. Eventualmente, cuando uno ya mira, digamos, otros planteamientos, por ejemplo, los de Rodrigo Primo y María Paula Zafón en cuanto a otras tipologías de justicia transicional o fórmulas de justicia transicional, entonces uno se encuentra que eventualmente hay una en particular que es muy acotada al funcionamiento actual del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y es la tipología de perdones responsabilizantes, que genera, digamos, un equilibrio entre los condicionamientos de justicia que se materializan a través del derecho penal internacional, especialmente para aquellos estados que han ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso del Estado colombiano, con las necesidades y las demandas eventualmente de adecuar los ordenamientos jurídicos internos para facilitar condiciones de paz, específicamente condiciones que conlleven a la desmovilización, al desarme, a la reintegración de grupos armados al Estado en armas en contra del Estado y que eventualmente se puedan buscar salidas desde lo jurídico para garantizar, digamos, un escenario político idóneo. En ese sentido, los perdones responsabilizantes, digamos, son perdones condicionados, son perdones individualizados, que incluyen o que generan una necesidad de que haya un esclarecimiento de verdad plena y exhaustiva y un reconocimiento de responsabilidad por parte de quien eventualmente tuvo un rol de perpetrador. Además de eso, implica que también se cumplan una serie de condicionamientos, lo cual está materializado actualmente en un régimen de condicionalidad que digamos, supervisa y que materializa la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se establecen unas condiciones muy puntuales de cumplimiento de ese régimen para poder mantener los beneficios jurídicos derivados pues, de las medidas de perdón judicial o de las medidas de sanción bajo un modelo de derecho penal especial que se derivaron pues, del Acuerdo Final para la Paz. Y además de eso, están condicionados a que los comparecientes a este sistema integral para la paz y este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición deban aportar de manera efectiva y sustancial y para eso debe haber una labor de seguimiento al proceso de construcción de paz y al proceso de reconciliación. Y en ese sentido, se pueden materializar medidas de perdón parcial o total, en el entendido que los perdones responsabilizantes posibilitan, digamos, esa dualidad. Perdones totales desde el punto de vista de aquellos crímenes o personas que hayan tenido responsabilidad en conductas que bajo el derecho penal internacional no revisten, digamos, esa categoría de máxima responsabilidad, que no están tipificados en el Estatuto de Roma y que dependiendo obviamente de la decisión caso a caso, se pueden establecer medidas de amnistía, indulto o medidas de renuncia a la persecución penal, cesación de procedimientos, suspensión de la pena, ¿sí? Dependiendo del tipo de compareciente y eventualmente se basa principalmente en la aplicabilidad del principio de proporcionalidad en una doble vía. Y aquí, digamos, trato en la medida de lo posible de ilustrar a qué me refiero. Ese principio de proporcionalidad aplica, digamos, en el sentido tradicional de que a mayor gravedad de la conducta, pues mayor debe ser la pena o el castigo. Y a menor gravedad, pues menor debe ser la pena o el castigo. Pero hay una variante, un condicionamiento adicional, y es que en la medida que la persona que comparece ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición aporta a medidas de verdad, de justicia, de reparación y garantiza también medidas de no repetición, pues mayor será la posibilidad de acceder a beneficios jurídicos y a este tipo de perdón, ya sea parcial o total. Y en ese sentido, perdones parciales pueden ser establecidos no desde el estricto sentido de perdonar el delito, sino desde el sentido de generar medidas sancionatorias de carácter alternativo o especial
o subrogados penales que eventualmente disminuyan la carga retributiva de la pena. Y en ese sentido también se establece un mecanismo y un enfoque de carácter restaurativo para aquellas personas que eventualmente establezcan o cumplan con los condicionamientos que se han planteado en toda la normatividad y jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz puntualmente. ¿Para qué todo eso? Sería la pregunta. Pues básicamente para generar un espacio o una posibilidad de transformación del conflicto de una manera multidimensional. Y en ese sentido traigo a colación, digamos, planteamientos de Johan Galton en materia de tres tipologías de violencia. Violencia cultural, estructural, que son violencias menos visibles, pero que eventualmente están y que generan dinámicas para la aparición digamos, valga la redundancia, de dinámicas de violencia directa que se manifiestan a través de el uso de la fuerza, la coacción, la coerción, y eventualmente el abordaje de estas tipologías de violencia tiene que ser diferenciado de acuerdo al propósito. Particularmente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que contempla, digamos, un órgano judicial como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz y dos de carácter extrajudicial como lo son la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, pues que terminó el mandato constitucional hace un par de meses. Eventualmente, combinan diferentes formas y estrategias para abordar estos tres tipos de violencia y garantizar un escenario de promoción de la transformación del conflicto y construcción de cultura de paz. Y en ese sentido, uno de los elementos fundamentales es cómo se genera el tránsito de una situación de desbalance de poder entre los actores que están compareciendo en digamos, en la jurisdicción, perdón, en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición con las víctimas, y además de eso también se debe extrapolar a la sociedad en general. Y en ese sentido, digamos, para tomar planteamientos de Lederach, de Kurt, que están citados por Oliver Richmond, debe haber una etapa de transformación que empieza con la concientización del conflicto para eventualmente abordar una etapa de confrontación, de negociación y posteriormente establecer mecanismos de convivencia pacífica estables y duraderos. En ese sentido, ese cambio de las relaciones de poder implica también entender hacia qué tipo de poder debe direccionarse toda esa transformación del conflicto. Digamos, si bien el poder es un concepto polisémico, es un concepto muy amplio, digamos, yo tomo como referencia los planteamientos de Kenneth Boulding y Gerald Goller en materia de poder transitivo, de poder productivo y poder intransitivo. Y en ese sentido, digamos que el escenario ideal es pasar digamos, de un estadio de poder transitivo que, digamos, se materializó a través de las dinámicas del conflicto armado, donde eventualmente se generaba bajo una dinámica muy vertical y de imposición los deseos del actor armado hacia una dinámica donde ese actor armado y los exintegrantes del actor armado eventualmente puedan hacer parte de una dinámica inclusiva en la sociedad y garantizar un escenario de poder intransitivo, que es un tipo de poder creativo que eventualmente se asocia con la posibilidad de garantizar una solución a los problemas de manera que sea perdurable y que eventualmente implique un poder en función de consentimiento, digamos también para tomar, digamos, una expresión que utiliza Arendt. Y en ese sentido, se plantea eventualmente la necesidad de generar la presentación de la situación conflictiva desde sus razones, desde sus patrones, desde la historia misma de la situación conflictiva para poder imaginar un horizonte de solución, un horizonte que implique el cambio relacional entre las partes, pero no solamente eso, sino que también implique aquellos sistemas que eventualmente generan dinámicas de exclusión, marginalización, inequidad, que conllevan eventualmente a la aparición de conflictos que tienen un potencial de tramitarse de manera destructiva, también para utilizar un término que utiliza Roger McGinty y Oliver Richmond.
Y en ese sentido hay cuatro esferas fundamentales: la personal, la cultural, la estructural y la relacional. En ese sentido, yo creo que el trabajo que se hace desde el Sistema Integral para la Paz en materia de cambiar aspectos de la esfera relacional y de la esfera cultural son muy importantes, digamos, tienen un potencial muy importante para incidir en, en estas dos esferas, pero por sí solas no son suficientes, deben venir acompañadas por otras medidas del Estado que permitan permear también los aspectos estructurales. Y en cuanto al aspecto personal, pues aquí hay una necesidad también de que como sociedad, no solamente desde el Estado, sino como sociedad en general, se puedan movilizar, digamos, estrategias y mecanismos de construcción de cultura de paz encaminados a la transformación de esa violencia cultural que permita eventualmente que la transformación de actitudes y comportamientos que legitiman la violencia pueda arraigarse de manera sostenible en la sociedad colombiana. En ese sentido, digamos, creo que ya estoy corto de tiempo. Bueno, voy a pasar acá. Eh, ¿Cómo genera esas transformaciones o algunas de las estrategias que genera este sistema en materia de cultura de paz? Eventualmente aporta el sistema desde medidas de paz negativa al generar mecanismos que brindan seguridad jurídica a excombatientes y comparecientes ante el sistema para garantizar, digamos, su reintegración, su reincorporación a la vida civil en el caso de exintegrantes FARC y en el caso de comparecientes de la fuerza pública, terceros civiles o agentes estatales no miembros de la fuerza pública, que también se pueda garantizar una dinámica de inclusión como tal a la sociedad. En ese sentido, también hay mecanismos de paz neutra, un concepto que ha sido ampliamente desarrollado principalmente por autores como Francisco Jiménez Bautista, que implican la posibilidad de cambio en la relación entre la víctima y el ofensor, y eventualmente que a través de la creación de espacios sociales, institucionales de diálogo y reflexión, se pueda indagar y promover el reconocimiento de responsabilidades, el conocimiento de las causas e impactos del conflicto, y que eventualmente todo lo que tiene que ver con esclarecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de aquellas violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto sean fundamentales para poder crear ambientes transformadores hacia una cultura de paz basada pues, en el respeto y la tolerancia. Además de eso, pues este sistema cuando constitucionaliza a través del Acto 01 de 2017 el principio de centralidad de las víctimas, eso tiene una repercusión muy importante desde el punto de vista de que al constitucionalizar a las víctimas como un sujeto de derecho de especial protección, que si bien había ya un reconocimiento legal a través de la Ley 1448, ubica digamos, en un primer plano de importancia a las víctimas del conflicto armado a la luz de este sistema y a la luz, obviamente, del ordenamiento jurídico colombiano. Y ese es un cambio de carácter estructural en la medida que el Estado debe garantizar precisamente el cumplimiento de estas medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y además de eso, también medidas eh, obviamente que implican la persecución penal de máximos responsables por los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto, y también que garantiza la participación política de un actor como fueron las FARC para que hicieran ese tránsito a partido político, hoy en día llamado Partido Comunes, y que eventualmente esas dinámicas de conflicto se puedan tramitar en lugar de la vía armada por la vía institucional. Bueno, esto respondiendo a diferentes tipologías de paz y eventualmente toda esa transformación o esas dinámicas de construcción de cultura de paz, ya para ir concluyendo y respetar el espacio y el tiempo asignado, implican no solamente la persecución penal, implican no solamente conocer los orígenes del conflicto armado, implican no solamente garantizar mecanismos judiciales, extrajudiciales, de esclarecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad y la aplicabilidad de la justicia de un componente restaurativo para la transformación del conflicto, sino que también implica una mirada más amplia. Y aquí es donde va el punto del modelo socialdemócrata, donde de pronto hay algunas falencias muy marcadas
en la implementación del acuerdo final para la paz. Y es cómo eventualmente el Estado va a garantizar que las dinámicas del balance de poder que se han presentado por más de 60 años en el país implican una resignificación del territorio, entendiendo que las comunidades, que sus tradiciones, que sus culturas, que sus lenguajes, que el componente geográfico tiene mucho que decir desde el punto de vista de la relación de poder de la comunidad con el Estado, y que eventualmente eso implica separarse un poco de ese concepto de paz liberal entendido desde una construcción de Estado bajo una dinámica vertical. Implicaría más adoptar una noción de paz híbrida o de paz territorial incluso, a pesar de que ese último término ha sido bastante debatido. Segundo, el fortalecimiento de la participación, ¿sí? Sobre todo en materia de gobernanza para la paz, de políticas públicas por parte del Estado. Tercero, que eventualmente la transformación del conflicto se pueda hacer abordando esos tres tipos de violencia y garantizando medidas para algo que llama Galtung las 3R, de reconstrucción, de reconciliación y de resolución. Y yo creo que en ese aspecto el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está trabajando de una manera, digamos, muy importante en los aspectos de reconciliación y resolución. Sin embargo, el aspecto de reconstrucción implica que desde otras esferas del Estado se pueda, digamos, generar una apuesta mucho más importante de la que se está generando actualmente, sobre todo en temas de solucionar y transformar el problema agrario presente en el país y el problema de participación política. Y por último, ya para terminar, esto implica que haya una redimensión del relacionamiento de la comunidad y el Estado, de la sociedad y el Estado, y que se pueda adoptar esa transformación de un poder transitivo a un. Tenemos un problemita técnico. Pareciera que sí, que Juan Pablo se ha quedado, Sí, yo también perdí el audio. como que se ha quedado sin conexión quizás. Bueno, realmente muy interesante. Ahí le lo que escribo estaba- por WhatsApp, a ver si lo puede solucionar rápidamente. ¿Poner a grabar de nuevo? Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar a Tiame Caraballi Inestrosa. Tiame es abogada afrocolombiana de la Universidad Libre de Cali, magíster en estudios críticos raciales y derecho internacional comparado, ambas en la Universidad de California en Los Ángeles. Es especialista en derecho aduanero y del comercio exterior de la Universidad del Rosario. En su experiencia laboral, la doctora Caraballi ha sido litigante y asesora en el sector privado. Ha pertenecido a procesos organizativos en el norte del Cauca, de la mano de organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras y la Asociación Municipal de Mujeres ASOM. Cuenta con amplia experiencia en derechos económicos, sociales y culturales, con enfoque de género y territorial. Perteneció al semillero de abogados afrocolombianos por los derechos humanos y discriminación racial, adscrito a De Justicia. Fue becaria en Martin Luther King Jr., participó además como consejera suplente en el Consejo Municipal de Juventudes de Cali. Fue pasante profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Además, colaboró con la organización ERIC de Honduras en la presentación de la petición sobre el contexto de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Fue asesora regional para el Cauca en el programa Justicia para una Paz Sostenible de USAID. Actualmente se desempeña como enlace territorial para el Valle del Cauca y el eje cafetero de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Te escuchamos con atención. Bueno, Ya está el profe. Qué pena, es que Ahí había vuelto Juan Pablo. sin Sí. conexión, subí desde los datos del celular, qué pena con ustedes, disculpen. No, por favor, entendemos los problemas que hay de conexión a veces y después abrimos a debate para que puedas conversar con la gente. Te agradecemos, Juan Pablo. Vale, gracias. Entonces, ¿no retoma el profe? ¿Empiezo yo? Va, si Juan Pablo, ¿querés cerrar? Aún no había arrancado, Tiame, por si querés dar una conclusión final de lo que
No, yo pues no sé hasta qué momento me alcanzaron a escuchar, pero creo que cuando me sacó ya había terminado de concluir. Perfecto. No sé si Sí, de sí. pronto hay alguna pregunta. Perfecto. No, no, las Dejamos preguntas para el las haremos final. después, el debate al final, así que no te Vale, preocupes, Pablo. vale, Listo, perfecto. seguimos con Gracias. Tiame entonces. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Mientras la profe Lucía me apoya compartiendo, porque también por temas de conectividad nos queda más fácil hacerlo así. Quiero comentarles que actualmente trabajo en la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que es este Tribunal de Justicia que se ha creado a partir del acuerdo de paz para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Entendiendo el tiempo que tenemos y toda la información que yo quisiera compartirles en esta intervención sobre la jurisdicción, voy a compartirles un video porque me parece que allí alcanzo a resumir un poco de esa información tan importante para avanzar en el tema. Entonces les pido que prestemos atención a este video. Gracias. ¿Me avisan si se escucha, se ve? No se escucha, pero sí se ve. Bien. ¿Y yo cómo era esto? Cuando vas a compartir me parece que tiene un botoncito que dice con audio. A ver. Ya voy. Puedes dejar de compartir y cuando vas a volver a compartir te sale la opción de darle con audio. No lo he visto. Avanzado. Compartir. Estéreo. Listo. Bueno, mientras vamos logrando solucionar esto, no sé quiénes de ustedes han tenido acercamientos con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque yo creo que el profesor Juan Pablo ya nos planteó todo un escenario del marco de justicia transicional, como estos grandes paradigmas sobre los cuales se mueve esta justicia, pero ahorita nosotros como una expresión de esta justicia transicional, un modelo que se crea en este acuerdo de paz, no sé, de pronto, ¿cuáles han sido sus acercamientos o la experiencia que han tenido con esta justicia transicional? ¿Listo? Yo creo que sí, tía, intento. ¿Ahí? ¿Se escuchaba? Yo no sé las personas. ¿Escuchaban? No, no se escucha. Bien. Pero No se tampoco escucha. inició. O sea, hoy había empezado a avanzar. Recién bueno. no. Voy. Entonces, mientras tanto, no sé si alguien quiera también contarnos si tiene alguna experiencia con ese sistema, desde dónde partimos. Nosotros, Tiame, estamos más familiarizados con el proceso de justicia transicional argentino. Si Sí. querés contarnos un poquito vos o esperamos el ¿Sabías video. que la jurisdicción Ahí sí. Listo. ¿Ahí sí? Bueno, Sí. ahí lo tenemos para bueno, tener esta introducción de la labor de la JEP. Voy. ¿Sabías que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Este sistema fue creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP con el fin de satisfacer los derechos a las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El sistema integral está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y por las medidas de reparación y garantías de no repetición. ¿Cuál es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz? La JEP tiene la función de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos más graves que ocurrieron en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Su trabajo se enfoca en priorizar los delitos más representativos que hubieran cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Recuerda que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene competencia sobre los delitos cometidos por causa,
con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Conoce las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y excepcionalmente de las que hayan sido perpetradas durante el proceso de dejación de armas de las FARC-EP. La JEP podrá conocer de los delitos cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Estos dos últimos podrán comparecer ante la JEP de manera voluntaria. La Jurisdicción Especial para la Paz está compuesta por el órgano de gobierno, la Presidencia, el Tribunal para la Paz, 3 salas de justicia, una unidad de investigación y acusación, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Judicial y el Grupo de Análisis de la Información. ¿Y cuáles son las sanciones que se imponen en la JEP? La JEP impedirá la impunidad frente a los más graves crímenes cometidos en el conflicto armado. La JEP impone 3 tipos de sanciones de acuerdo con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los comparecientes. Sanciones propias. Se aplican a quienes reconozcan verdad plena y responsabilidad. Es una sanción restaurativa y reparadora del daño causado. Tiene una duración de 5 a 8 años en establecimientos no carcelarios. Sanciones alternativas. Se aplican a quienes reconozcan verdad tardíamente, pero antes de que se produzca una sentencia. Tiene una duración de entre 5 a 8 años en establecimientos carcelarios. Sanciones ordinarias. Se aplican a quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean hallados culpables. Son penas de prisión de entre 15 a 20 años. La voz de las víctimas cuenta. Participa en la JEP. JEP. Justicia y Verdad para la Paz, con el apoyo de Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Listo. Entonces ahí ya nos dio como ese gran bosquejo de cómo está compuesta la JEP. Entonces, como Tribunal de Justicia, la jurisdicción aplica una justicia que es por un lado retributiva, pero también por otro lado restaurativa, entendiendo que en nuestro acuerdo de paz las víctimas quedaron en ese eje central, ¿cierto? Entonces, la jurisdicción, al igual que las otras entidades del sistema, entendiendo que fue un sistema tripartito, donde tenemos una comisión de la verdad que ya terminó su mandato, sí, pero cuando estuvo era la que se encargaba de hallar esa verdad histórica, social y antropológica del conflicto armado, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entendiendo que Colombia es el segundo país en Latinoamérica con mayor número de personas dadas por desaparecidas. Y esto fue algo novedoso porque las otras experiencias de justicia transicional en el mundo se habían creado o comisiones de la verdad o tribunales de justicia, pero nosotros le añadimos, termina adaptándolo a nuestro caso, esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se encarga de hacer un trabajo de carácter humanitario que termina con la entrega al familiar de los restos de las personas, de la información sobre el paradero si la persona se encuentra con vida, porque esto es posible, se han dado casos, o al menos de un relato de los hechos, como una recolección de hechos de qué pudo haber pasado en el momento en que esta persona fue desaparecida, porque en el país en el marco del conflicto hubieron diferentes estrategias de guerra para desaparecer a las personas. Una fueron los hornos crematorios, otra fueron arrojar a las personas a los ríos, al mar, ¿sí? Pero también el enterramiento en fosas comunes. Entonces, por eso, entendiendo que no todos los cuerpos va a ser posible recuperarlos, está esta otra opción de poder hacer ese reencuentro a los familiares de tal manera que se pueda dignificar la memoria de las personas dadas por desaparecidas y que los familiares de alguna manera puedan tener ese cierre, ¿cierto? Entonces, esta sería la unidad de búsqueda. Y por último, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, la entidad que hoy vengo a, digamos, en este espacio que tengo de relatarles qué estamos haciendo, pero qué hacemos también desde un enfoque territorial. Como compartió la doctora en mi presentación,
hago parte de un equipo territorial de la jurisdicción. La jurisdicción tiene equipos en diferentes lugares del país y entonces a través de estos equipos nos encargamos de materializar en territorio, entendiendo también la importancia de descentralizar esa justicia para que no se quede simplemente en el tribunal que está en la ciudad capital, que es en Bogotá. Digamos, la sede de la jurisdicción está en Bogotá, pero también tenemos todo un trabajo territorial con un despliegue nacional. Entonces, el acto legislativo que le da ese piso jurídico a la Jurisdicción Especial para la Paz es el acto legislativo 01 de 2017, y en su artículo 5 habla de la creación de este sistema integral, que lo hará de manera, aplicará justicia transicional de manera transitoria, entendiendo que tenemos una duración cada una de las entidades. La comisión ya cerró su ciclo con 3 años, la unidad de búsqueda tiene 20 años, la Jurisdicción Especial para la Paz puede estar por un término de 15 años, que podría extenderse hasta por otros 5 para concluir actividad jurisdiccional, ¿cierto? De manera preferente, entendiendo que para evitar ese choque de competencia con la justicia ordinaria, entonces la jurisdicción se va a encargar exclusivamente de poder aplicar esta justicia en casos que tengan una relación directa con el conflicto armado. Podemos volver un poco antes, Luz. Aquí. Entonces, y de manera exclusiva, porque solamente se va a circunscribir esos casos que tengan relación con el conflicto armado para evitar también ese choque de competencias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, nuestro mandato, ¿cuál es? Investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables. Entonces, aquí esto de máximos responsables cobra relevancia porque en el conflicto había una cadena de mando, ¿cierto? Entonces, esta cadena de mando también da lugar a la determinación de la responsabilidad. Entonces, lo que la jurisdicción va a lograr realizar es también con una lógica de macrocriminalidad, es decir, en Colombia tenemos más de 8.200.000 víctimas registrados en el registro único de víctimas, pero no podemos llevar el caso a caso de estas personas, ¿cierto? Porque si no, el término que tenemos estos 20 años, que digamos en el caso máximo extendiendo los 5 de actividad jurisdiccional, tendría la JEP, no sería suficiente para abordar el caso a caso de todas las personas que han sufrido vulneraciones en el marco del conflicto. Entonces, con esa lógica de criminalidad, para abordar estos 50 años, se van a estudiar los casos más graves y representativos. ¿Esto qué implica? Entonces, que vamos a, por ejemplo, estudiar una masacre donde no se vio afectada solamente una familia o un núcleo familiar, sino que hubieron una comunidad, una colectividad. O, por ejemplo, se estudian también las victimizaciones que se pudieron haber sufrido en un departamento, en un municipio, ¿sí? En un consejo comunitario, que es una expresión étnico-territorial, es una forma de agrupación de las comunidades negras o también de las comunidades indígenas que están a través de resguardos, cabildos y parcialidades. Entonces, a través, digamos, de esta visión macro del conflicto armado se abordará los hechos que ocurrieron. Entonces, ¿quiénes se acogen a la JEP? Entendiendo que esta fue una salida negociada del conflicto armado, porque está demostrado que los conflictos no se acaban con el sometimiento de uno sobre el otro, sino de formas negociadas. Entonces, quienes se acogen a la JEP, en primera medida son los excombatientes de la FARC. No sé si ustedes tienen este contexto, pero en Colombia tenemos diferentes grupos de guerrilla, ¿sí? Y este acuerdo fue suscrito con la guerrilla de las FARC, pero está abierto que pueda ser suscrito con otros grupos de guerrilla. Por ejemplo, en este momento, en el gobierno, en esta administración, una administración de gobierno, están en diálogos con el ELN. Si el ELN decidiera suscribir el acuerdo de paz, entonces este acuerdo también aplicaría para el ELN. Entonces, miembros de fuerza pública. Entonces, ¿cuáles son esos miembros de fuerza pública? Todos aquellos que estuvieron vinculados con el conflicto armado, bien sea por su acción o por su omisión en el marco del conflicto armado. Agentes estatales no militares. Entonces, aquí también se abordó todo el tema de los fueros. Por eso, agentes estatales no militares, aquí entran todas las personas que trabajan para el Estado, que hacen parte del Estado, y los terceros civiles.
Por la categoría de terceros civiles, en algún momento se pensó que pueden entrar otros grupos armados, pero no. El tercero civil es una categoría para aquellas personas que sin haber tenido un rol dentro del conflicto armado, sin haber sido combatientes, sin tener esa clasificación de combatiente, tuvieron unas acciones. Y esto lo hacen de manera voluntaria, porque nuestra Corte Constitucional, al hacer ese examen de constitucionalidad, cuando se presentó el acto de entrada, el acto legislativo 01, digo que esto, al ser una salida negociada, debería aplicar para quienes lo suscriben. Entonces, al entender que los agentes estatales no militares y los terceros civiles no firmaron el acuerdo de paz, no tiene que aplicar de manera obligatoria, sino que aplican de manera voluntaria. En todo caso, la comparecencia entre este sistema tiene unos beneficios, ¿sí?, que se tienen por comparecer ante la justicia transicional, mientras que si lo hicieras en la justicia ordinaria, las penas serían superiores, ¿cierto? Entonces, por eso, de manera voluntaria, aquellos que deseen los terceros civiles y agentes estatales comparecer ante la jurisdicción lo pueden hacer, pero también tenemos unos términos para ello. Entonces, y de lo contrario, la justicia ordinaria tendría la obligación de investigar sin dilación estos procesos. ¿Podemos conseguir? Bueno, entonces, ¿cuál es esa temporalidad que tenemos? Como les decía, máximo 20 años, 15 años y podemos extenderlo hasta por otros 5. Pasamos a la próxima. Entonces, aquí hablamos también de esa competencia personal de la JEP. Entonces, la competencia personal sobre la JEP es sobre quiénes recae esta acción del Estado, entendiendo que la jurisdicción es una entidad estatal. Hace parte también de esa rama judicial, pero de manera transicional. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los casos de los exalcaldes. Esos son agentes estatales no militares, ¿sí? Entonces tenemos a congresistas, alcaldes, ¿sí? Todas estas personas que trabajan para el gobierno y que bien sea por su zona o su omisión, tuvieron una participación. Y aquí, miembros de la fuerza pública, nosotros tenemos policía, tenemos ejército, tenemos armada, tenemos fuerza aérea y también pueden ser comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Que hayan cometido estos delitos. Y esto ha sido un tema, yo creo que bastante, que ha generado en el país bastante diálogo alrededor, porque hay muchas personas que tienen esa percepción de que el acuerdo estaba dirigido solamente para las FARC, pero pues por temas también de desinformación y de la polarización que el país en general afrenta en relación a todos los procesos de construcción de paz, entonces también se puede haber dado esta desinformación a través de los medios en cuanto a cuál va a ser esa competencia de la JEP, qué puede hacer la JEP. Pero entonces con esto quiero decirles que nuestra competencia sobre las personas a las cuales pueden juzgar es así de amplia. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, también les comentaba que en la forma como la jurisdicción se ha pensado este trabajo para su implementación, lo ha hecho a través de un modelo territorial. Entonces, si bien la sede principal de la jurisdicción está en Bogotá, tiene equipos territoriales en diferentes lugares del país. En 10 ciudades capitales tiene oficina territorial, que es como ese lugar donde las víctimas, los comparecientes y en general cualquier usuario puede acceder a la jurisdicción, solicitar información. Sí, pero además en otros lugares donde también para garantizar la itinerancia de ese trabajo, lo hacemos a nivel territorial, ¿cierto? Por ejemplo, en el Valle del Cauca, donde tuvimos la posibilidad de recibir a la doctora Lucía, el Valle del Cauca es un departamento que fue altamente afectado por el conflicto armado. Y entonces tenemos este equipo de profesionales para brindar esa atención. Entonces tenemos atención para las víctimas diferenciada, ¿sí? Donde se les brinda acompañamiento psicojurídico, entendiendo la necesidad de hacer esta preparación antes de las audiencias, pero también que ellos cuenten con la asesoría gratuita. Todo el servicio de administración de justicia debe ser gratuito para que las víctimas, además de tener la asesoría psicológica, también tengan la asesoría jurídica en los procesos que se adelanten ante la JEP. Colombia es un país multicultural,
diverso. Entonces tenemos una gran presencia de grupos étnicos, afro, indígena, rom, raizales, palenqueros, ¿sí? Entonces, entendiendo esa diversidad y entendiendo que los pueblos étnicos han sido gravemente afectados en el marco del conflicto armado, entonces también tenemos acompañamiento a los pueblos étnicos a través de una figura que hemos denominado enlaces étnicos, quienes se encargan de acompañar todas estas diligencias judiciales y también extrajudiciales para lograr la participación de los pueblos étnicos. También tenemos para los comparecientes asesoría jurídica y psicológica, entendiendo que las afectaciones, el conflicto como tal plantea una deshumanización, ¿cierto? Pero entonces en este proceso de reconciliación, de reincorporación a la vida civil, nos estamos dando cuenta también de esas afectaciones que tienen los comparecientes ante la jurisdicción. Entonces también, por eso es importante contar también con esa asesoría psicológica para los comparecientes, para que ellos puedan realizar todo este proceso de reincorporación a la vida civil, de comparecencia en este sistema y la asesoría jurídica en sus procesos de manera gratuita, porque también hay comparecientes que no tienen la forma de asumir su representación, y en aras de ese debido proceso es necesario que se garantice esa participación. Y por último tenemos dentro de los equipos territoriales la figura de los enlaces territoriales, que en mi caso soy el enlace territorial para el Valle del Cauca. Nos encargamos de hacer todo el tema de relacionamiento con entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, ¿sí? Con toda la rama del Ejecutivo y a nivel local, pero también con organizaciones de cooperación internacional. Pasamos a la próxima. Entonces, la jurisdicción se planteó dos mecanismos de participación, entendiendo que hay víctimas que no tenían el interés. Uno, el interés. Dos, no se sienten aún con garantías de seguridad para participar en este mecanismo de justicia. Tres, también en Colombia tenemos un alto índice de impunidad. Entonces eso también ha actuado en detrimento de la confianza de las personas en las instituciones públicas. Entonces por eso digamos que la JEP no va a estudiar todos los casos que pudieron haber ocurrido en el país de entrada, de oficio, ¿sí? De manera oficiosa. Es necesario que haya un impulso por parte de las víctimas. Entonces, para ese impulso se tienen previstos dos mecanismos de participación, como está denominado en el acuerdo de paz. Un mecanismo son los informes que se recibieron hasta el pasado 21 de marzo, que era un informe. Era el documento donde la víctima le comentaba a la jurisdicción, sin necesidad de tener conocimientos en derecho, cuáles habían sido esas vulneraciones que había sufrido en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, esos eran los informes, era nuestro mecanismo de acción. Entonces, aquí no se presentan tutelas, se pueden presentar tutelas si la jurisdicción falla en el debido proceso, viola derechos fundamentales dentro de sus actuaciones, pero en general, para la jurisdicción pueda conocer a manera de informarle, el mecanismo eran los informes hasta ese 21 de marzo. Entonces los informes se pueden presentar sobre cualquier hecho que las personas hubieran sufrido en el marco del conflicto armado, y como les decía que tenemos una lógica de macrocriminalidad, no se presentaban informes individuales, es decir, yo como víctima individual no podría haber ido a la jurisdicción, sino que tendría que hacerlo de la mano de un colectivo. Entonces por eso recibimos informes de organizaciones de mujeres, de defensoras de derechos humanos, de territorios colectivos étnicos y en general de colectivos, porque los informes eran colectivos. Pero tenemos otro mecanismo de participación. ¿Podemos seguir? Pasemos a la próxima. Dos más. Aquí. Esta. Entonces, este segundo mecanismo de participación es el de acreditación de víctimas. Entonces, las víctimas ante la jurisdicción pueden acreditarse. ¿Qué significa acreditarse? Decirle a la jurisdicción, yo tengo interés de participar, yo sufrí estos hechos, entonces
puedo presentar una solicitud de acreditación. ¿Cómo se hace? Entonces nosotros tenemos una ley de procedimiento. Esa ley de procedimiento es la ley 1922 de 2018, y en esta ley yo le manifiesto a la jurisdicción que quiero participar de sus diligencias, de sus procedimientos, presento una prueba, ¿sí? Esa prueba es una prueba sumaria. Nosotros determinamos prueba sumaria, es aquella que no puede ser cualquiera que la víctima tenga la capacidad de presentar. Entonces, por ejemplo, hubo personas que presentaron como prueba las cadenas con las que estuvieron secuestrados, hubieron personas que colocaron pruebas de supervivencia que enviaron de sus familiares, personas que colocaron un relato que yo hice a mano cuando presenté un denuncio ante la Fiscalía por los hechos victimizantes, el denuncio ante la Fiscalía, el certificado que estoy escrito en el Registro Único de Víctimas. Todos esos los teníamos como pruebas, más el relato indicando pues de la manera más detallada, completa, cuáles fueron los hechos victimizantes que sufrió. Entonces, esa era la forma que tenemos para los dos mecanismos de participación que tienen las víctimas para comentarle a la jurisdicción que sufrieron. Pasamos a la próxima. Ahora bien, la jurisdicción tiene una metodología de investigación que parte de un análisis de contexto. Tienen un grupo de análisis de contexto que es el GRAI, ¿sí? Entonces, el GRAI, ¿qué es lo que hace? Recibe todos los informes, las solicitudes de acreditación, que es donde viene ese insumo principal de las comunidades, construye un contexto para poder ser presentado a la magistratura, donde le dicen, miren, por ejemplo, el conflicto en el Valle del Cauca tuvo estas características, tal. Hacen un análisis de la estructura también partiendo de esos relatos. Los informes y las solicitudes de acreditación son el principal insumo de la jurisdicción, pero las demás entidades de control y también los entes de control, la Fiscalía General de la Nación, también guardaban información del conflicto armado y se la enviaron a la jurisdicción. Es decir, también esta información sirve para construir los contextos y fue analizada por el GRAI. Y a partir de este análisis se crea el análisis de las estructuras criminales. Es decir, la FARC tenía una organización beligerante, ¿sí? Que tenía una estructura, entonces, que actuaba de manera diferenciada, con unidad de mando, pero de manera diferenciada en las diferentes regiones del país. Entonces, por eso es importante hacer este análisis de la estructura en el contexto en que se dio este despliegue, porque por ejemplo los hechos que pudo haber cometido FARC en la región norte del país, en la costa Caribe, no fueron iguales a los que hizo en la costa Pacífica o los que pudo haber hecho en el centro del país. Por eso es importante ese análisis de la estructura y de mano de esas características ámbito territoriales y la temporalidad de los hechos, los análisis de los patrones criminales. Aún teniendo unidad de mando, se ha demostrado que pueden haberse desviado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas estrategias que se utilizaron para el control territorial? El enamoramiento. El enamoramiento fue una estrategia de control territorial, por ejemplo, cuando un diferente grupo armado se situaba en una comunidad y enamoraban a las niñas de cierta edad con diferentes fines. Control, ¿sí? También para tener información del territorio, ¿sí? Entonces hay que mirar cuáles son esos patrones criminales que se utilizaron, porque el conflicto armado tuvo diferentes expresiones, diferentes patrones criminales. Entonces todo esto también la magistratura lo tiene en cuenta, y las características de los máximos responsables, teniendo que también pues de toda esta información se va también a tener en cuenta esas características de los máximos responsables. ¿Pasamos? Este es como a manera general, cómo hace la jurisdicción ese trabajo de investigación, pero la jurisdicción, para organizar su trabajo, ha determinado una lógica, y es que, en todo el país ocurrieron hechos victimizantes, pero dividamos estos hechos o la investigación sobre estos hechos en casos territoriales, es decir, situaciones que ocurrieron en ciertos territorios solamente. Entonces, cuando se habla de un caso territorial, estos casos van a abordar diferentes conductas en el marco que ocurrieron en ese territorio. Y por otro lado tenemos los casos nacionales. Los casos nacionales
ya no se estudia por territorio, sino que se estudia por conducta. Entonces, ¿cuál puede ser una conducta? El secuestro. El secuestro no se dio solamente en una parte del país, el secuestro fue una conducta generalizada, ¿sí? Entonces, por eso se abrió el caso 01, que en principio se pensó que iba a ser solamente sobre el tema de secuestro, pero no. Si leemos aquí, fueron crímenes de guerra, toma de rehenes, crímenes de lesa humanidad y graves privaciones de la libertad. Por ejemplo, el confinamiento. El confinamiento me parece que fue... bueno, no solamente mi consideración, fue una de las prácticas de guerra muy comunes, pero que muchas veces las víctimas no acuñan, o sea, no identifican como esta gran vulneración, sino más las vulneraciones sobre el cuerpo, sobre las vidas, sí, es otro tipo de vulneraciones, pero el confinamiento es que te dijeran, llegaran a un territorio y dijeran, a partir de tal hora no se puede salir, ¿cierto? Porque si no, pues corrían el riesgo de perder la vida de las personas que se atrevían a incumplir esos toques de queda, por decirlo así, y es algo que ocurrió mucho y que también se aborda en el marco de este caso 01. Entonces, a la fecha tenemos 10 casos abiertos, 3 nuevos, ¿sí? Y uno que está en proceso de abrirse. Voy a iniciar con el caso 01, que el caso 01 es un caso nacional, como estamos hablando, ocurrió en todo el país. Pasamos a la próxima. Entonces, el actor principalmente que se estudia en este caso fue la extinta guerrilla de las FARC. Entonces aquí hubieron de manera concurrente crímenes de guerra, de lesa humanidad, porque hubo personas que perdieron la vida en el marco de este secuestro o también incumpliendo esos toques de queda, ¿sí? Los tratos crueles, la violencia sexual y el desplazamiento en el marco del secuestro, en el marco de los confinamientos, en el marco de todas estas violaciones de derecho de la libertad, de movilidad. Y el periodo que se estudia es de 1993 a 2012. Es importante también aquí hacer un paréntesis y comentarles que la jurisdicción tiene una competencia temporal que sí tú puedes estudiar desde el 1 de diciembre de 2016, que fue la fecha que se acordó de terminación del conflicto, hacia atrás, no hacia futuro. Es decir, ahorita tenemos una situación también bastante preocupante en relación a lo que nosotros hemos denominado disidencias, que son aquellas personas que, haciendo parte del proceso de paz, han desertado el proceso y se han conformado en disidencias, ¿cierto? Entonces, los hechos que puedan ser cometidos al día de hoy por esas disidencias no serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino de diferentes actores, ¿cierto? Entonces, como ya tengo que ir concluyendo, quisiera pasar al caso 02. El caso 02, a la siguiente, es un caso territorial también donde nos muestra el mapa. ¿Podemos mirar el mapa? Esto. Entonces, aquí se coge todos los hechos que hayan ocurrido en estos territorios, principalmente son territorios colectivos, quiere decir de pueblos étnicos. Seguimos al caso 03. Bueno, en el caso 03 son asesinatos ilegítimamente cometidos como bajas en combate por agentes del Estado, ¿sí? Sobre este tenemos un videíto, pero no creo que ya lo alcance a presentar. No sé si, profe Lucio, lo podemos compartir por el chat para que de pronto, si alguien tiene la oportunidad de escucharlo después, que es el relato de los familiares sobre el caso 03, porque me parece que es importante ese impacto que tiene para el país este caso. Pasamos, profe, al caso 04. El caso 04 es un caso también territorial, sobre todo esa región del Urabá antioqueño y chocuano, ¿sí? Entonces también se estudian todas esas dinámicas. Este caso ha sido bastante importante por todo el proceso dialógico que se da. Y entonces el proceso dialógico en la que la jurisdicción ha determinado es ese proceso de escucha que se da en el marco del proceso judicial, pero es la oportunidad que tienen los comparecientes de poder decir desde un espacio de diálogo la información que ellos quieran compartir en esa etapa del proceso, porque esta información después va a ser contrastada y va también a ser investigada por parte de quien hace las funciones de investigación, que es la unidad de investigación, porque la Fiscalía General de la Nación no tiene funciones ante la JEP. Pasamos al caso 05, por favor. Entonces el caso 05 también es una situación territorial que corresponde justamente al territorio donde nos encontramos con el profesor Juan Pablo, que es el Valle del Cauca, pero no todo el valle, sino el sur del valle y el norte del Cauca. Pasamos al 06.
El 06 es el de la Unión Patriótica, sí, entonces toda la victimización cometida contra la Unión Patriótica. Entonces la Unión Patriótica fue un partido político que fue extinto, fue exterminado en su gran mayoría, la mayor mayoría de sus miembros fueron asesinados. Entonces por eso también el exterminio de la Unión Patriótica fue digamos, una situación relevante para el país, que fue abordada por la Jurisdicción Especial para la Paz a través del caso 06. Pasamos al 07, por favor. Y ese reclutamiento y utilización, aquí tenemos dos conductas. Este también es un caso nacional donde se estudia reclutamiento que pudo haber cometido FARC y la utilización que pudo haber cometido los miembros de la fuerza pública, porque también se reclutaron y al mismo tiempo se utilizaron menores en el marco de este conflicto armado. El caso 08, pasamos. Entonces, este es uno de los nuevos macrocasos donde fueron los crímenes cometidos por parte de los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asocio con terceros. Este ya va a ser un caso nacional donde no solamente se va a estudiar como los falsos positivos como en el 03, sino todas las demás conductas que pueden haber cometido los miembros de las fuerzas, de las fuerzas militares del país. Pasamos al 9. El 9 ya es un caso étnico, entonces donde se va a entender las afectaciones que pudo tener el conflicto armado, no solamente contra las vidas de las comunidades y los pueblos étnicos, sino también contra los territorios. Entonces es aquí donde el territorio se vuelve, digamos, se hace ese reconocimiento, porque ya la Corte Constitucional lo había hecho en otras sentencias como la de Río Trato, donde se reconocían los derechos que tienen los territorios, ¿cierto? Pero ahorita se estudia de manera conjunta contra la vida y la relación necesaria de esa cosmovisión y esa interrelación que tienen las personas, los pueblos étnicos con sus territorios. Pasamos, por favor, al 10. Entonces, en este caso 010, que sería el último formalmente abierto, que es el de crímenes no amnistiables cometidos por miembros de la extinta FARC. Entonces, en este caso se estudiarán todas las conductas no estudiadas por los anteriores casos que haya podido cometer FARC en todo el territorio nacional. Entonces aquí no se va a trabajar por obvias razones el secuestro, porque ya está siendo trabajado por el caso 01 o toda la expresión de libertad. Aquí se van a estudiar todas las demás conductas que pudo haber cometido FARC, ¿cierto? Pasamos al 11. Entonces el 11 no ha sido abierto, pero por solicitud de organizaciones y movimiento de mujeres en Colombia se ha decidido, digamos que se abrió una etapa de concentración y de investigación, ¿cierto? Por abrir un caso sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes en perjuicio, odio, discriminación de género, sexo e identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado. No es que no se estuviera abordando esta dinámica, digamos, en la investigación en ese sentido, en el marco de los otros macrocasos, pero se está revisando la pertinencia de que haya un caso específicamente sobre estos hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Y bueno, es así como la jurisdicción ha distribuido esa lógica de trabajo, como lo estamos haciendo, apoyados del trabajo territorial, de todo el trabajo de magistratura que viene a territorio. La jurisdicción en el mes de octubre tuvo su primera resolución de conclusiones, que es la primera sentencia en donde se logra determinar esa responsabilidad de los comparecientes. Agradezco mucho esta oportunidad para haber compartido con ustedes esta información rápida. Por el chat les voy a compartir nuestra primera resolución, que fue esa primera decisión que tuvo la JEP de manera ilustrativa, y también, si es posible, me gustaría compartirles una pequeña encuesta sobre esta presentación que les hice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tiame. Ciertamente muy completo y claro tu informe. Así que esperamos el resto de la información que nos puedas compartir. Bueno, ahora le damos el lugar a Lucía Escalante. Lucía es abogada, becaria doctoral del Consejo Interuniversitario Nacional, Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo. Es ex becaria de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudiante avanzado y beca A. Fue becaria de estancia de investigación doctoral de Fundación Carolina. Es docente, además de la asignatura de Derecho Político de la Facultad de Derecho, e integrante del grupo de investigación Pensamiento Crítico del Centro de Investigación en Docencia y Derechos Humanos, doctora Alicia Moró, y pronta a defender su tesis doctoral. Te escuchamos con atención, Lucía. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Y también, bueno, agradecerles a Juan Pablo y a Tiame
la participación y la colaboración para armar este panel sobre justicia transicional. Bueno, en esta oportunidad y con ánimo de hacer la exposición bastante corta y poder abrir a debate después de las dos exposiciones anteriores para que podamos quizás hacer un análisis más comparado del caso colombiano, argentino, y ya que está Rosa acá, a quien he tenido, no el placer de conocer, pero sí de leerla, para la elaboración de la tesis doctoral, poder también incorporar a España, bueno, a estas líneas de debate. Esta oportunidad, la ponencia se va a tratar sobre los nuevos desafíos para la memoria que presenta Argentina, en especial un análisis del estado hoy de los sitios de memoria luego de su regulación. En Argentina, como siendo pioneros en la materia y en la búsqueda de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en términos de justicia, verdad y reparación, en un contexto de implementación de una numerosa cantidad de políticas públicas en materia de memoria, se sancionó en el año 2012 la Ley Nacional 26.691 en materia de sitios de memoria. Tenemos esta ley en el contexto de otra cantidad de normativas, como es la Ley 26.085 del 2006, que incorpora el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia entre los feriados nacionales, el Decreto Presidencial 1259 del 2013, mediante el cual se crea el Archivo Nacional por la Memoria, que además funciona en un lugar especialmente representativo y también vinculado a los sitios y espacios de memoria, que es en la ex-ESMA. También tenemos la creación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el marco de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, que va a ser justamente esta dirección a la que se va a consultar de ahí en más, a partir del año 2007 en la que se crea, previo a los ascensos de personal militar, si han tenido alguna posible vinculación con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Una resolución del Ministerio de Defensa también del año 2007 que incorpora los planes de estudios de formación militar justamente materias relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esas meramente ejemplificativo para contextualizar en qué marco se sanciona esta ley de sitios de memoria. Como parte de mi investigación doctoral, lo que hice fue analizar justamente el texto de la normativa relativa a los sitios de memoria y su reglamentación a los fines de describir el fenómeno regulatorio acaecido con su sanción. Para ello realicé entrevistas semiestructuradas en el marco de toda la tesis para comprobar mi hipótesis, que es mucho más amplia, pero entre ellas una fue bastante especial, que es la entrevista a Agustín Cetrangolo, que fue justamente el asesor de la diputada que presenta el proyecto de ley, que luego finalmente se sanciona. Entonces Agustín lo que pudo hacer es comentarme un poco más de los debates y disputas que tuvo la ley en su momento, y que mi idea hoy es poder presentar cómo esos debates se trasladan hoy en día e influyen en el estado actual de los sitios y espacios de memoria del país. De esta manera, Agustín nos comentaba en referencia a la elaboración del proyecto de ley. Voy a leer algunos pasajes de la entrevista, que esto se realizó mediante una ronda con los distintos actores. Sabemos que en Argentina los actores sociales en materia de derechos humanos han impulsado todo lo que ha sido el proceso de justicia transicional, y también las políticas públicas de memoria. Así dice que con el CELS, con el Instituto de Espacios de la Memoria, con en ese momento quien era la coordinadora ya de la Red Federal de Sitios, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la organización HIJOS, y con Espacios de Sobrevivientes, y que hubo mucha reunión donde se fueron incorporando elementos importantes, y en base a eso construimos una síntesis nosotros en el despacho, que capaz no nos dejaba a todos conforme, me contaba Agustín, pero que realmente representaba un consenso muy amplio. La realidad es que tenía tanto acuerdo que no sufrió modificaciones en el debate. Esta ley declara, la entrevista fue, les cuento un poco de la experiencia, fue muy particular, porque Agustín me dice, bueno, abramos la ley los dos juntos, esto, pleno pandemia, Zoom en el medio, abrimos la ley y fuimos desmembrando artículo por artículo, y acá voy a hacer una selección de los artículos, justamente porque este panel es sobre debates, los artículos que presentaron debates y que considero que hoy los siguen presentando por cómo en su momento se decidió regular la materia. Entonces, en cuanto al artículo 1,
justamente el artículo 1 establece la conceptualización de sitios de memoria. Dice que sitios de memoria del terrorismo de Estado son aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado que imperó en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Para identificarlo se considera el informe producido en su momento por la CONADEP, los testimonios vertidos en procesos judiciales y los registros sobrantes en el Archivo Nacional de la Memoria, según el artículo 3. En relación a esto, surge en la entrevista cuestiones vinculadas al significado y también las decisiones que se tomaron al momento de adoptar esta fórmula y esta conceptualización de qué se iba a entender por sitios de memoria. Y también sobre la amplitud de los listados de estos. En cuanto al significado de la fórmula, nos dice Agustín, esa fue una discusión. ¿Por qué centro clandestino de desaparición, tortura y exterminio? Si no me equivoco, también fue una discusión en la cual sentó como la base el Ejecutivo. No sentó la base el Ejecutivo, sino las organizaciones, porque todos los centros clandestinos eran de exterminio. La fórmula tenía que dar la noción de un plan sistemático, que había un plan de exterminio que necesitaba de un lugar de paso para que vos puedas interrogar rápido y después mandarlo a otro lugar donde iban a ser exterminados, me contaba Agustín. Por eso una fórmula mucho más amplia y también muy relacionada con la noción de crímenes de lesa humanidad, el dar cuenta mediante esta fórmula de que se trató de un plan sistemático. Respecto a la amplitud de la confección de los listados, justamente, dice Agustín, lo que se pensaba hasta ese momento era que había que poner uno por uno, declarar sitio de memoria al Olimpo, al Atlético, y eso también entiendo que fue el Ejecutivo, la orientación de Judith Said, hace referencia en ese momento a quien era la directora de la Red Federal de Sitios, decir, vos ponés todo lo que están ya reconocidos en el Nunca Más, por el Archivo Nacional de Memoria y por los listados de la CONADEP, y todos los que aparezcan de aquí en adelante, que surjan de las investigaciones judiciales. Esa fórmula que se puso justamente es lo que le da amplitud a la conceptualización de sitios de memoria. Este artículo 1 lo que hace es delimitar tanto el ámbito material como temporal de lo que se van a considerar sitios de memoria por esta ley, pudiendo resumirse que engloba aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde se perpetraron otras violaciones a los derechos humanos hasta el retorno de la democracia en el país. Cuando hablo de otros lugares, por ejemplo, para ejemplificarlos, pueden ser algunos hospitales que fueron sede de nacimientos de niños y niñas mientras sus madres estaban en cautiverio, o sea, otros lugares muy representativos de justamente este accionar sistemático implementado durante la última dictadura militar por las fuerzas cívico-militar. Justamente esta delimitación temporal también implica una selectividad, y una selectividad que presentó debates, me comentaba el entrevistado durante este tiempo. Y que lo que hace es englobar la última dictadura cívico-militar, dejando por fuera quizás otros hechos anteriores que son representativos y quizás que gestaron parte de la violencia posterior, como por ejemplo la masacre de Trelew, y otras violaciones a los derechos humanos más actuales. También dice que el artículo 1 provocó otras divergencias, porque dice que el Estado debe preservar, señalizar y difundir estos sitios de memoria. Nos va a decir que el Estado debe preservar, después señalizar, o sea, como que el orden de estos verbos no es aleatorio. O sea, lo que debe hacer el Estado primero es preservar estos lugares como primera medida. Luego señalizar, poner esa marca, una marca única estatal que dé cuenta, y luego difundir. Pero en ese orden de prioridad en cuanto a las acciones que se deben tomar respecto de estos lugares. Vamos a ver después más o menos en qué estado estamos con respecto a la totalidad de sitios reconocidos y cuáles han sido señalizados y cuáles han sido refuncionalizados. El artículo 2 nos va a decir que los sitios se deben conservar como prueba para los procesos judiciales. Sin embargo, esta preservación presenta una de los grandes debates, y que es el que quiero traer acá a colación junto con otro, para no excederme mucho de tiempo, que es la cuestión presupuestaria. La ley evita totalmente referirse al presupuesto para preservar, señalizar y difundir los sitios de memoria. Esto se debatió y no fue aleatorio, me enteró cuando realizó esta entrevista. Lo que nos dice Agustín es, otra cuestión fue la cuestión
presupuestaria. Si te fijas, la ley no habla de presupuesto, porque si tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto de las Cámaras de Diputados y Senadores, es un embudo donde se traba todo, me decía Agustín. Una estrategia fue no ponerle presupuesto, lo debilita una vez que es ley, porque no tenés partida presupuestaria ni nada, pero fue más fácil que sea ley, y lo importante era que el Estado en ese momento asuma la obligación de preservar estos lugares. El Estado Nacional tiene herramientas para bajar presupuesto a los sitios de memoria, lo que pasa es que ponerlo explícitamente en la ley y que se vote la ley con la cuestión presupuestaria le hubiera dado otra fortaleza, nos contaba Agustín. De esto traigo un poco a colación de las dificultades actuales que atraviesan hoy los sitios de memoria y también los espacios, diferenciando sitios de memoria que solamente han sido señalizados y espacios de memoria aquellos que además han sido refuncionalizados, es decir, habiendo sido lugares públicos como privados, han sido asumidos por parte de una cogestión estatal, tanto nacional, provincial y como también de los organismos de derechos humanos, para convertirse en lugares de promoción de derechos humanos en un sentido mucho más amplio en la actualidad, para preservar la memoria y también para promover derechos humanos en un sentido amplio. Lo que pasa es que esto trae determinadas dificultades. La primera, que al no tener presupuesto, muchas de las señalizaciones se van deteriorando. Ahora quiero compartir pantalla rápidamente y mostrarles los tipos de señalizaciones y mostrarles cómo, incluso en el caso marplatense, estas se han deteriorado de tal modo que Agustín me decía una frase, y creo que es tal cual: cuando terminaste de señalizar los 752 sitios que hay en Argentina, tenés que volver a empezar a señalizar o conservar esas señalizaciones, por el deterioro del mismo paso. Les voy a mostrar rápidamente los tipos de señalizaciones. Bueno, pueden ser las 3 vigas con los pilares memoria, verdad y justicia. Estos se usan en lugares que quizás están un poco más alejados de la visibilidad para que sean visibles. Después, esta es la que quizás generó más polémica. Cuento otra vez parte de la elaboración del proceso de tesis. Fui a este lugar que queda yendo por la ruta a Santa Clara, a la guarnición del Ejército de Mar del Plata, o más conocido como el GADA 601, y dije, no encontré la señalización. Me volví a mi casa, busqué una noticia del día de la señalización, y dije, es ese cartel que está blanco. Podemos ver, era el cartel que señaliza el GADA 601, que está justo enfrente al mar, totalmente deteriorado, justamente por el paso del tiempo, que no han sido tantos años, creo que en ese momento habían sido 2 o 3 años. Bueno, este es el Faro de la Memoria, que es el espacio de la memoria de la ciudad, es decir, donde además se realizan distintas actividades de promoción por los derechos humanos y su señalización. La Comisaría Cuarta, que también tiene su placa de señalización porque está en pleno zona macrocéntrica de la ciudad, entonces solamente se ha colocado la placa. Esos son los 3 tipos de señalizaciones: los 3 pilares, el cartel, que es el que vimos del ejemplo del GADA, y las placas en el exterior de los lugares. Bueno, para ir redondeando un poco, además los espacios de memoria, como al no tener la ley una cuestión presupuestaria propia, lo cierto es que cuando fue la presidencia de Mauricio Macri, ante este tema que planteó en su momento de achicar el gasto público y los despidos a diferentes sectores, se despidió gran cantidad de personal del área de derechos humanos a nivel nacional, e incluso la directora del Espacio por la Memoria local, que después fue recontratada después de muchos reclamos. Pero lo cierto es que el Faro por la Memoria, por ejemplo, funciona solamente con 3 empleados, el resto son militantes del colectivo Faro de la Memoria, que a su vez forman parte de diferentes organizaciones, y que no tienen la suficiente gente para justamente cumplir los objetivos de la ley, que a nivel educativo sería realizar todas las visitas guiadas, además generar documentación y archivo respecto de justamente el caso de Mar del Plata y las víctimas de la región. Es el único espacio de memoria de toda la región, y la verdad es que sinceramente no dan abasto, y han comentado incluso que al no tener un presupuesto propio o una asignación mensual para el mantenimiento del espacio y tener que pasar por toda la burocracia
para su conservación, que llegan a poner dinero propio para poder lograr que el espacio se encuentre en funcionamiento continuamente. Y ya para ir redondeando, bueno, el segundo problema justamente es la necesidad de personal que presenta la ley. Incluso estas cuestiones no han sido saldadas por la reglamentación. La ley es reglamentada mediante el decreto 1986 del año 2014, y Agustín también contaba que cuando va a definir preservar esta reglamentación, o sea, qué se entiende por preservar, nunca se menciona la cuestión edilicia, con lo importante que es que se preserven lugares que hoy ya tienen muchos años y que finalmente se deterioran, y más con la falta de presupuesto. Finalmente, para concluir esta exposición, me gustaría preguntarme que si bien se han retomado la señalización de los sitios, sobre todo post-pandemia, y que por los reclamos de aquellos que son sus trabajadores, los trabajadores del espacio, las organizaciones de derechos humanos, han logrado volver a recuperar un espacio en la agenda pública, lo cierto es que desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que realizó recientemente una jornada, lo que se está abogando es por una nueva ley. Pareciera que esta ley, ya que tiene más de 10 años, ha quedado como desfasada en las nuevas necesidades que presentan los espacios. En ese momento no había ni esta cantidad de señalizaciones, ni esta cantidad de espacios, y en el mismo sentido, me decía Agustín, para mí la ley ya quedó vieja, hay que hacer una ley nueva con los debates que se vienen dando. Tiene que tener un Consejo Federal de Sitios de Memoria donde participen las provincias. La ley tiene un problema, le da al Estado Nacional la responsabilidad de preservar lugares que son de las provincias, lugares que son de los municipios, lugares que son privados. Entonces ahí entre la Nación y las provincias, por ejemplo, la provincia dice no, el encargado de preservar es la Nación, pero la Nación dice sí, pero para entrar yo necesito que la provincia me dé autorización para poder tener acceso a ese lugar. Entonces esto realmente es una complicación. La ley quedó corta, no es que haya estado mal, dice Agustín, la ley es una herramienta que es importante, más cuando te cambia el de arriba, y te viene un macrismo que viene a disputar la memoria, y que viene con un proyecto muy concreto de privatización del espacio público. Entonces, si bien la ley quedó corta en muchos aspectos, hoy se sigue utilizando para frenar una grúa, haciendo referencia a algunas situaciones en las que se han dado, en donde se han ido a demoler excomisarías que han sido centros clandestinos de detención, y los organismos de derechos humanos han podido decir, no, bueno, hay una ley que dice que esto está reconocido como un sitio de memoria y que se debe preservar como prueba para los juicios, punto muy fundamental, como manera de conservar la memoria colectiva, y también como una posible forma de refuncionalización para promover derechos humanos desde el hoy para el futuro. Y cerrando, me gustaría que pensemos en conjunto si vemos posible que ante la situación actual, post-crisis económica, pandemia, los sitios de memoria pueden volver a recobrar el espacio que tenían en la agenda pública hace unos años, y si va a ser posible que se pueda impulsar una nueva ley que contemple todas estas nuevas disputas y conflictos que se presentan en el día a día hoy, sobre todo a los trabajadores de los espacios de memoria, y que en su momento no eran tan visibles. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucía. Bueno, estoy un poco preocupada porque tenemos poquito tiempo para las consultas, para el debate. Tenemos hasta las 16 horas, porque ya tenemos presente acá con nosotros los expositores del próximo panel, pero abrimos el espacio para quien quiera hacer alguna consulta o comentario. Es un tema que realmente lo han tratado de manera súper brillante, así que daría para una charla más larga, pero bueno, no hay demasiado tiempo. Mientras alguien va preguntando, yo retomo el último desafío de Lucía para seguir por ahí con respecto a si se podrá avanzar en recuperar esta política de memoria. Yo creo que acá en Colombia, en España, bueno, mandó saludos recién la profesora Rosa Garrido, que tuvo que irse allá en España, tienen esa diferencia horaria que se va haciendo grande, y felicitaba a los y las ponentes. Yo creo que el problema acá es un problema ideológico el que está detrás.
decir, para la derecha, los derechos humanos es un curro, los derechos humanos no tienen importancia y hay que olvidarse del pasado. Es decir, acá, me imagino que en Colombia debe ser igual, no conozco la realidad colombiana tan en profundidad. En Brasil es así y en España es así. Me consta que en España permanentemente, cada vez que se aprobó ahora nuevamente la ley de memoria nueva, y el planteo fue, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué remover el pasado? Entonces, justamente lo que ustedes están planteando de justicia transicional, de memoria, verdad, justicia, reparación, no es un tema de agenda para los sectores de derecha. Y hoy creo que la pelea pasa por ahí. Entonces, va a ser una lucha constante desde los sectores defensores de derechos humanos, poder mantener este tema en discusión, darle visibilidad y, sobre todo, en lo que a mí me toca muy, muy de cerca, la parte de educación para el futuro, que creo que es lo más preocupante que se ve con los ascensos de este neofascismo a nivel mundial. Simplemente eso como reflexión, no quiero quitar más tiempo para algún otro o alguna otra persona que quiera estar comentando o haciéndoles preguntas. Bueno, no sé qué opinas, no sé si Daniel, que alguien te veo tiene ahí. ¿Preguntas? En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lucía, te felicito. Realmente me parece muy potente tu línea de investigación y muy necesaria, sobre todo, en una época donde hay un retroceso relativo evidente en las políticas de promoción y resguardo de la historia, ¿no? De la historia misma, de lo que fueron los procesos abiertamente represivos que asolaron toda la región, toda América Latina, durante la década de 1970. Así que felicitaciones por eso. Y después, me parece que coincido con Pablo, indudablemente esto es ni más ni menos que una lucha permanente, ¿sí? Entre sectores con agendas también antagónicas. Y bueno, y hoy estamos naturalmente inmersos en un proceso, sin dudas, digamos, de debilitamiento, ¿no? de la memoria y de todo lo que tiene que ver con, digamos, unir aquella historia con lo que nos sucede hoy. Porque a mí me parece que lo que no tenemos que perder de vista, sobre todo nosotros que somos docentes, que somos profesores y profesoras, acerca de la pertinente, digamos, costumbre que tenemos y no tenemos que perder de vista, de plantear, ¿no? De seguir, digamos, insistiendo en ese diálogo entre el pasado y el presente, porque me parece que hay un montón de circunstancias muy dolorosas de lo que nos toca vivir hoy, la situación actual, que solamente son explicables a partir de aquellos episodios, de aquellos sucesos. Entonces, me parece fundamental este tipo de líneas de investigación, como las que lleva adelante Lucía y, bueno, y las demás panelistas que intervinieron en este bloque y que sin dudas bueno, están honrando no solamente su condición, digamos, docente, sino están honrando la historia misma de toda América Latina, América Latina toda, que sufrió procesos muy similares, ¿no es cierto?, hace 50 años, y que hoy seguramente las consecuencias de aquellas historias, digamos, se traducen en, bueno, en el estado actual de los derechos humanos, que empezando por los económicos y sociales, están claramente debilitados, están claramente afectados. Así que nada, simplemente eso, esa reflexión. Gracias, Daniel. Sí, bueno, aprovecho a leer una consulta
de Lucía a Tiame y Juan Pablo, que dice, retomando el marco teórico abordado por el profesor Juan Pablo, ¿en qué punto creen que está Colombia en relación a la reducción de la violencia luego de la aplicación de los mecanismos de justicia transicional como la JEP? Así que es una pregunta para los dos. Bueno, no sé, yo respondería que hay un reto muy grande en materia de la efectividad y de la eficacia de esos mecanismos en el corto y mediano, más que todo en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque a pesar de la existencia de diferentes mecanismos, instituciones de justicia transicional, en Colombia actualmente hay 3 sistemas de justicia transicional, del cual el sistema integral de justicia, reparación y no repetición es el más reciente. Estamos en un escenario, y retomo un poco un argumento que plantea Rodrigo Primi, que lo planteó hace ya cerca de 17 años, y es que estamos en un escenario de justicia transicional sin transición. ¿Sí? A pesar de que se generó la firma del acuerdo final para la paz en el 2016, pues la negociación se hizo con un solo grupo armado, y resulta que en Colombia la Cruz Roja Internacional actualmente reconoce 6 conflictos armados vigentes, ¿sí? Entonces eso ha generado que eventualmente, digamos, un momentum, por decirlo de alguna forma, una ventana de crecimiento de las cifras de violencia cuando se dio la desmovilización de las FARC y se crearon esos vacíos de poder en las zonas donde ellos tenían control territorial, pero eventualmente el Estado se quedó corto para lograr generar una presencia integral en esas zonas y eventualmente abordar las causas estructurales del conflicto que de una u otra manera incentivan toda esa violencia armada. Y en ese sentido, retomo un poco lo que decía en cuanto a las falencias que tiene el Estado colombiano para que eventualmente sí se inscriba en un modelo de justicia transicional socialdemócrata en todo el sentido de la palabra, porque a pesar de que existen los mecanismos y a pesar de que hay una serie de iniciativas en el acuerdo, la implementación ha sido muy problemática, sobre todo en lo que tiene que ver con el punto 1, que es el de reforma rural, el punto 2 de participación política, y también el punto 4, que es el de drogas ilícitas. Entonces, en la medida que esas causas estructurales sigan vigentes, el ciclo de violencia, digamos, tiende a continuar, y eso digamos, se demuestra con el incremento gradual que se han dado en las cifras de violencia en los últimos 5 o 6 años, especialmente lo que tiene que ver con violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas exintegrantes de las FARC. De hecho, este año hubo una decisión muy importante por parte de la Corte Constitucional al declarar el estado de cosas inconstitucional por la situación de violencia sistemática que están sufriendo exintegrantes de las FARC y todo lo que eso supone en materia de reincorporación a la vida civil y en materia, obviamente, de garantías de seguridad para materializar, digamos, ese enfoque restaurativo que busca el sistema integral como tal. Entonces, pues ahí hay unos desafíos muy grandes y que, de hecho, en este momento la discusión nacional está girando en torno a eso, con el nuevo gobierno y algo que ellos han denominado la política de paz total. Pero bueno, no sé, Tiame, de pronto sí. Sí, yo creo que adicional al profesor Juan Pablo, como digamos para plantear otro punto, y es que a partir de las experiencias internacionales nos hemos dado cuenta que posterior a la aplicación de modelos de justicia transicional se exacerba los niveles de criminalidad, y yo creo que nosotros estamos en esa etapa, ¿cierto? Además, entendiendo que la jurisdicción, como tiene esa competencia transicional, ¿sí?, y temporal sobre esos hechos exclusivos del conflicto armado, también da lugar a que se genere ese sentimiento en la sociedad de que es el nuevo tribunal que llega para combatir la impunidad en general, combatir, digamos, a administrar justicia en general, y pues esto no es cierto, ¿cierto? Porque tenemos esta jurisdicción ordinaria que continúa administrando justicia, y estos crímenes que están ocurriendo en este periodo
post justicia transicional, o pues no podemos hablar post porque todavía estamos en ese desarrollo temprano, llevamos 5 años, entonces en estos primeros 5 años nos hemos encontrado con que tenemos todavía grandes índices de masacres, tenemos grandes índices de desplazamientos, entonces yo creo que si nos colocamos a analizar de manera aislada cuál ha sido la evolución del conflicto interno posterior a la firma del acuerdo, diríamos que todavía nos encontramos en un gran conflicto, que todavía están ocurriendo diferentes hechos, pero yo creo que lo que se está haciendo una transformación social en términos de generar procesos de memoria, en términos de disminuir esa brecha de impunidad que se tiene, ¿sí? Y de generar unas bases estables para la construcción de un nuevo sistema, ¿sí? Un nuevo sistema donde, digamos, vamos a tener un menor número de casos que se están quedando en la impunidad, pero también con este nuevo tribunal que genera una mayor sensación de seguridad a la sociedad, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante mirarlo como en contexto, o sea, las cosas que se están generando a partir, pero que no, o sea, se están generando con perspectiva a futuro, pero en términos inmediatos, después de estos 5 años de análisis del acuerdo, nos damos cuenta que todavía tenemos índices muy altos. También se han asesinado muchos firmantes de la paz, que también ha sido otro tema que es bastante central para este proceso, porque los firmantes de la paz son los excombatientes y pues con ellos no se va solamente su vida y la afectación para sus familias, sino también parte del proceso porque es necesario, ellos son necesarios también para la construcción de esta paz. Entonces, yo creo que con esta nueva transición de gobierno que tenemos, con este gobierno de izquierda, por decirlo así, es posible que se pueda también realizar un trabajo distinto. Digamos, esa es la expectativa que se tiene como país, de que se va a tener un mayor apoyo a la paz, un mayor apoyo a todos estos procesos, porque en nuestro anterior gobierno no contábamos con ese apoyo, ¿cierto? Con ese apoyo abierto de frente al proceso de paz. Entonces también tenemos que esperar cómo se van a dar estas nuevas dinámicas, pero hasta ahorita pues los números hablan por sí solos y indicarían que no hemos avanzado en ese sentido. Aquí cierro el micrófono. Yo quiero de pronto complementar con algo que me llamó la atención de la intervención de Tiame, y es que yo creo que el gran reto en el escenario actual colombiano es no llegar a un punto, y para verlo en perspectiva comparada a lo que pasó en el caso salvadoreño, ¿sí? Que eventualmente se hizo un tránsito de violencia política generalizada que cesó tras el acuerdo entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación y el Estado salvadoreño, que hizo un tránsito a violencia criminal generalizada. Yo creo que el reto de Colombia actualmente es eso. Y es un reto muy difícil de abordar en la medida que las dinámicas de conflicto armado actuales, ¿sí? Que ya no tenemos claramente el mismo conflicto que teníamos en el 2016, 2015 y para atrás, es un conflicto mucho más atomizado, es un conflicto con estructuras mucho más independientes y con unas estructuras de mando mucho más difíciles de identificar en muchas ocasiones, y eventualmente la incursión de nuevos actores dentro del panorama de conflicto armado como tal también genera unos retos. Y yo creo que eso ha sido un tema focal en los últimos meses de la discusión nacional, precisamente para mirar cómo a través de mecanismos de negociación política y también de políticas de sometimiento a la justicia se pueden eventualmente generar unos incentivos jurídicos para garantizar ya sea sometimiento a la justicia de bandas criminales o ya sea la desmovilización, desarme y reintegración de, digamos, grupos armados alzados en armas de carácter político, como lo son eventualmente el ELN. Y está la discusión todavía sobre si las disidencias de las FARC deberían entrar bajo ese tratamiento político. Bueno, con esto yo cierro mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Aprovechamos primero para abrir los micrófonos y darles un fuerte aplauso a los 3 expositores. Realmente
un tema central que lo han tratado con muchísima profundidad y lamentamos que no podamos seguir conversando y escuchando todo lo que han trabajado en comprender estos procesos de justicia transicional, así que les agradecemos profundamente la presencia de ustedes aquí hoy a la tarde y esperamos seguir leyéndolos y encontrándonos para bueno, tratar de sostener la memoria y resolver de la mejor manera estos problemas que tenemos de violencia. Bueno, les agradecemos y continuamos con el próximo panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.